Bueno, ¿Esto está? No está, ¿no? ¿Se escucha? No, no. No veo por aquí, Nuria. ¿Ese no? Llamad. ¿Se escucha? No. ¿Sí? ¿Entra bien? Perfecto. Muy bien. ¿Sí? Perfecto. Bueno, ¿estamos preparados todos? Muy buenos días a todos y agradecer en primer lugar vuestra presencia para informar sobre la convocatoria de la 17º Premio Europeo Carlos V, impulsado por la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste. Convocatoria que hoy aparece publicada en el Diario Oficial de Extremadura y se abre el plazo para presentar las candidaturas que se cerrará el próximo 12 de febrero. Antes de referirme al premio, me gustaría hacer alusión al contexto en el que se entregará el mismo. Europa se encuentra en un momento de transformación con desafíos que abarcan desde la transición a las energías renovables hasta la digitalización, desde las tensiones geopolíticas hasta la gestión de la migración. Estos retos no conocen fronteras y requieren una respuesta colectiva. En este contexto, es esencial que recordemos la fuerza de nuestra unión y la capacidad que tenemos de superar obstáculos cuando trabajamos juntos. Es evidente que nos encontramos ante un escenario de tensiones y desafíos geopolíticos y es nuestra responsabilidad abordar estos temas con honestidad y con franqueza. La realidad es que la fragmentación que algunos plantean en nuestro país contrasta de manera notoria con el concepto de unidad que la Unión Europea ha promovido y defendido a lo largo de los últimos 65 años. Es importante destacar que, mientras la Unión Europea trabaja arduamente para fortalecer esa unidad en la diversidad, en nuestro propio territorio estamos experimentando tensiones internas que amenazan con debilitar la estructura misma de nuestra nación. La gestión de la inmigración, por ejemplo, requiere una colaboración sólida y coordinada y no debería ser utilizada como moneda de cambio en negociaciones políticas internas. En este momento crítico es necesario más que nunca la reflexión y el diálogo sincero. La unidad europea debería servir como inspiración para superar nuestras diferencias internas y construir un país mucho más fuerte y mucho más cohesionado. Es hora de abordar estos problemas con valentía, reconociendo la importancia de la diversidad, pero también recordando la necesidad de mantenernos unidos frente a los retos comunes que enfrentamos como nación y como parte de una Europa sólida. La Unión Europea es un proyecto y una forma de vida basada en valores que han edificado el mejor lugar para la democracia, los derechos, la libertad, la igualdad y la solidaridad. La solidaridad entre todos los países europeos fue, es y seguirá siendo una tabla de salvación, de progreso y de futuro. Proyectos y fondos comunitarios han sido decisivos para seguir avanzando. Europa es sinónimo de democracia y de derechos humanos, pero también de deberes, como es la defensa de los valores con los que se construye el proyecto europeo. No podemos olvidar que Europa se ha construido desde el diálogo y desde el consenso, tan necesario en los tiempos convulsos que vivimos actualmente. Sin diálogo, sin entendimiento, sin consenso, no llegaremos nunca a encontrar soluciones duraderas. En este nuevo contexto de transformación del orden internacional, en el que los conflictos tensan nuestras sociedades y nuestras economías, es necesario seguir trabajando por una mejor Europa. Europa es, por tanto, un proyecto vivo que está en continuo proceso de construcción, abriendo sus puertas a la adhesión de otros países como pueden ser Ucrania y Moldavia para hacer una Europa más fuerte y unida. Y esto es precisamente lo que quiere la Fundación Yuste con la convocatoria del Premio Europeo Carlos V. Premiar la gran tarea que supone la construcción de Europa y reconocer a personalidades, iniciativas, instituciones y proyectos
que han destacado por su compromiso a favor de la Unión Europea o por su contribución al engrandecimiento de los valores culturales, científicos o históricos de Europa. Desde 1995 se entrega este galardón y esa primera edición recayó en el recientemente fallecido Jacques Delors, expresidente de la Comisión Europea y uno de los arquitectos de la Unión Europea moderna, ya que durante su mandato se produjeron pasos tan importantes como la creación del Mercado Único Europeo, la firma de los acuerdos de Schengen, el Acta Única Europea, el lanzamiento del programa de intercambio Erasmus, la reforma de la PAC y la puesta en marcha de la Unión Económica y Monetaria, por lo que es conocido como el padre del euro. Por todo eso y por su estrecha relación con la Fundación, de la que era patrono honorario y jurado en todos los premios Carlos V que le siguieron, no podemos dejar de recordar en el día de hoy su figura. En su discurso en Yuste, Delors se preguntó si seríamos capaces de dar vida a lo que significaba ser europeos y si seríamos los bastante humildes para dialogar con el mundo y de este modo mantener la vocación universal de Europa. Y según las respuestas que ofreciéramos, así nos juzgaría la historia y las generaciones venideras, que no nos perdonarían haberles fallado al espíritu y haber carecido de voluntad, decía Delors en su discurso. Con el recuerdo del mensaje del primer premio europeo Carlos V, afrontamos la 17ª convocatoria de este galardón. Un galardón que es, a su vez, el compromiso de esta tierra extremeña con el proyecto europeo. Nuestra identidad es extremeña, es española y es europea, sin olvidarnos, por supuesto, de nuestra vocación iberoamericana. Una primavera más, Extremadura se convertirá en el corazón de Europa. En Yuste, lugar elegido por el rey emperador para vivir sus últimos años de vida, que soñó hace ya 5 siglos con una Europa unida, se darán cita personalidades de distintos ámbitos nacionales, europeos e iberoamericanos. Europa volverá a mirar a Yuste para demostrar que el proyecto europeo se construye desde cada rincón del continente, desde las grandes ciudades a los pequeños municipios, desde la Europa central a la Europa periférica y fronteriza que ha sabido borrar fronteras. La solemne ceremonia de entrega del premio se convierte así en un acto de Estado respaldado por la Casa Real y por Su Majestad Felipe VI, quien ostenta, como sabéis, la presidencia de honor de la Fundación Academia Europea Iberoamericana de Yuste. Desde Yuste, desde Extremadura, reivindicamos y reivindicaremos siempre una Europa más unida, más solidaria y más cohesionada. Paso ahora la palabra al director de la Fundación, quien les dará más detalles de esta convocatoria. Muchísimas gracias. Gracias, consejero. Muy buenos días. Me van a permitir que antes de desgranarles los detalles técnicos de esta convocatoria, me una al recuerdo que el consejero ha tenido hacia Jacques Delors. Jacques Delors fue el primer premiado con el Premio Europeo Carlos V en el año 1995 y no solamente su colaboración o su relación con Yuste se limitó a ese galardón, sino que durante todos estos años ha tenido una actividad muy estrecha, como bien ha dicho el consejero, patrono vitalicio de la Fundación, miembro de los jurados del premio y puedo decirle que solamente unos días antes de su muerte pues recibimos una carta suya en Yuste excusando su asistencia al patronato de 13 de diciembre y delegando su voto en la presidencia. Pues desde el recuerdo pues agradecido y emocionado a Jacques Delors, les comento a ustedes los detalles técnicos de esta convocatoria, que como saben, el Premio Europeo Carlos V ya es la 17ª edición, se otorga a aquellas personas, organizaciones, proyectos o iniciativas que hayan contribuido al conocimiento general y al engrandecimiento de los valores culturales e históricos de Europa y a la unificación de la Unión Europea. La dotación económica del premio tiene 2 aplicaciones. 30.000 euros se destinan al premiado y otros 30.000 euros, esta es una cuestión importante destacar, se destinan a dotar 10 becas del Seminario Doctoral Europeo que reúne aquí en Extremadura a los mejores jóvenes investigadores
que se encuentre preparando su tesis doctoral sobre un tema propuesto por la persona o entidad premiada. Hasta la fecha se han beneficiado de estas becas más de 120 jóvenes procedentes de toda Europa y de países no europeos como Marruecos, Brasil, Colombia y Cuba. Todos estos investigadores, especialistas en temas europeos, conforman la red Alumni de Juste, constituida para facilitar el intercambio de proyectos e información y que hace que esta red, repartida por las principales universidades y centros de investigación del mundo, esté muy vinculada estrechamente a Extremadura y de alguna forma sean embajadores de Extremadura por el mundo. Pueden presentar candidaturas al Premio Europeo Carlos V en su 17ª edición los premiados en las ediciones anteriores, los miembros de la Academia Europea e Iberoamericana de Juste, las embajadas de España en cualquier lugar del mundo, las representaciones diplomáticas en España de los países que están especificados en la convocatoria y, asimismo, las instituciones, entidades públicas, entidades culturales, científicas, universitarias o socioeconómicas y, especialmente, cualquier ciudadano que lo desee. Para presentar las candidaturas al Premio Europeo Carlos V en su 17ª edición se puede acceder a través de la página web de la Fundación Juste, www.fundacionjuste.org, y no se admitirán en ningún caso las candidaturas que se propongan para premiar a título póstumo, para premiar a las instituciones del Estado y a los poderes públicos regulados en las constituciones nacionales de los países de origen de la candidatura, ni tampoco se podrá proponer a las personas, organizaciones, proyectos o iniciativas que soliciten el premio para sí mismas. Las candidaturas se pueden remitir a la Fundación Juste, tanto en español como en inglés, y el plazo de presentación de candidaturas expira, como ha dicho el consejero, el próximo 12 de febrero. La elección de la persona, institución o proyecto ganador lo propondrá un jurado formado por un máximo de 12 miembros designados por la Comisión Ejecutiva de la Fundación entre personalidades del mundo político, académico, científico, institucional, social y cultural de Extremadura, resto de España y Europa. Esta propuesta del jurado deberá ser ratificada por el patronato de la Fundación. La persona, entidad o proyecto premiados deberán comprometerse a asistir personalmente al acto de entrega, que será en torno al día 9 de mayo, Día de Europa, en el monasterio de San Jerónimo de Juste, e igualmente deberán comprometerse a participar en el seminario doctoral europeo que lleve el nombre del premiado, que se celebrará al año siguiente de la concesión de este premio, así como a la presentación de los trabajos doctorales y a la entrega de diplomas posterior. Es todo, consejero. Si tienen alguna pregunta. ¿Nada? Muy bien, muchas gracias.